Tejada y Celi Llanes acá en la mesa de trabajo. Buen día. Hola, buen día, ¿cómo les va? Buen día Bien, para todos. bien. Estábamos hablando recién fuera del aire con Adrián, cómo avanzó esta enfermedad desde la posibilidad de un análisis y uno descubrir que muchos de los problemas que tenemos estomacales y de intestino tienen que ver con que somos celíacos. Doctora, para hacer historia, ¿desde cuándo se descubrió esta enfermedad? Esta enfermedad siempre existió. Lo que pasa es que, bueno, los estudios y llegar a un diagnóstico preciso ha hecho que ahora nosotros tengamos más conocimiento de esta enfermedad y Sí, sepamos cómo llegar y cómo diagnosticar a tiempo. Pero bien. la enfermedad celíaca siempre existió. Lo que pasa es que, bueno, antes no se reconocía o, bueno, no se llegaba a un diagnóstico preciso. O sea, ¿se conocía como celiaquía ya hace muchos años? Y en realidad, claro, esto comienza hace muchísimos años en Europa, sobre Sí, todo, donde los factores agravantes eran el gluten y, digamos, la comida, y esto comienza con toda la sintomatología a estudiarse y se llega que esto es la enfermedad. Por eso hoy, 5 de mayo, que es el Día Internacional de la Enfermedad Celíaca, se celebra más que nada para llevar a conocer lo que es la enfermedad, y dar a conocer a la gente cuándo acudir, cómo llegar, y para que tengan un diagnóstico preciso bien. digamos, y en tiempo más, digamos, temprano para prevenir justamente las complicaciones que esta enfermedad puede llegar a presentar. Le hago una pregunta, doctora. ¿No es el 5 de mayo por un hecho específico con la celiaquía, sino que es No, no, no. para Se celebra el Día Internacional sí. de la Enfermedad Celíaca, justamente para promocionar esta Ah, enfermedad, ok. dar a conocer lo que es la enfermedad y de esa manera poder llegar a un diagnóstico preciso. Este diagnóstico, ¿cómo se hace? ¿Cómo hacemos nosotros para analizarnos y saber si somos celíacos? Sí, de acuerdo a la sintomatología, que yo siempre hago mucho hincapié, yo soy gastroenteróloga infantil y por ahí hago mucho hincapié en los antecedentes familiares. Si hay celíacos, por más sintomatología que tenga o no, esa persona debería hacerse análisis de sangre, que por ejemplo nosotros en el Hospital Marcial Quiroga contamos con ellos. Son anticuerpos que tienen una alta sensibilidad y especificidad como para ver si estos dan positivo, se organiza o se reorganiza a realizar la biopsia, que es lo que hace diagnóstico a la enfermedad celíaca, que es una biopsia de intestino delgado a través de un estudio que es una videoendoscopía digestiva alta. Bien. O sea que nosotros primero nos hacemos un análisis de sangre. En ese Exacto, análisis de sangre nos va a dar algunos valores que nos van a exacto, pedir que nos hagamos una biopsia. Esa biopsia se exacto. hace analizando el intestino delgado a través de una... Endoscopía. Endoscopía digestiva, que es donde uno saca apenas una muestrita muy chiquitita, de mucosa del intestino, y eso hace que, bueno, anatomía patológica nos diga, nos arroje qué es lo que ve, y de acuerdo a eso nosotros hacemos diagnóstico o no de esta enfermedad. ¿Hay una diferenciación entre ser resistente al gluten y ser celíaco? En realidad está la alergia y la intolerancia. Ajá. Hay diferencias, eh, los alérgicos, digamos que son pacientes que, bueno, que ellos generalmente son alérgicos tan solo al gluten, entonces no es lo mismo y no produce ninguna alteración, más que quizás una que otra sintomatología, pero la enfermedad celíaca es una enfermedad que produce un daño a nivel de la mucosa intestinal, y esto, hay una predisposición genética, ¿sí? O sea, sin duda hay algo genéticamente que haga que tenga una predisposición a que se despierte esta enfermedad. Ujú. Doctora, ¿hay una edad específica para que se despierte la celiaquía o no? ¿O nacemos celíacos? En realidad uno puede nacer con la información genética, pero no tenemos una edad precisa. Si bien hay grandes estudios donde dicen que los chicos
comienzan con la sintomatología, por eso yo siendo gastroenteróloga infantil hago mucho hincapié en esto, que cuando comiencen con los síntomas uno tiene que hacerse un estudio y si hay un antecedente familiar debe realizarse por lo menos una vez al año un laboratorio de sangre. Y si estos dan positivos, bueno, hacer obviamente la biopsia, pero generalmente los niños y el adulto comienza con más sintomatología. El adolescente a veces puede pasar en forma desapercibida, pero también puede o no tener sintomatología. Por eso es importante empezar con un diagnóstico en forma precoz, porque la calidad de vida y demás va a ser totalmente diferente. Si yo a un niño le hago el diagnóstico preciso de enfermedad celíaca, va a tener un buen crecimiento, un buen desarrollo, etcétera, y no va a tener complicaciones en una edad adulta. Por eso, ¿cuál es el consejo para los papás? Si en tu familia tenés antecedentes, mamá, papá, hermano, abuelo de celiaquía, hacele un análisis. Eso exacto. Primero, ¿sí? Segundo, tal cual, así. No hay si edad. Si hay un antecedente familiar, debe realizarse un análisis para controlar, por más que tenga o no tenga sintomatología. Perfecto. ¿Y cuáles son los síntomas? Que en mi familia no hay celíacos, pero mi hijo está teniendo algunos problemitas. ¿Qué es lo que tengo que mirar? ¿Qué es lo que tengo que tener en cuenta? ¿Cuáles son los síntomas que tiene o que puede presentar mi hijo para que yo me altere y vaya y le haga un análisis de sangre para determinar celiaquía? Generalmente en los niños lo que se ve son cuadros diarreicos, acompañados de vómito, dolor abdominal, un descenso en el peso o estancamiento que le llamamos nosotros en el peso, donde el chico cuando se controla con su pediatra se da cuenta que el niño dejó de crecer o dejó de aumentar de peso o al contrario, comenzó a descender en el peso. Y eso hace que se estanque en el crecimiento, en la talla. Entonces esos serían como síntomas que a veces el paciente puede presentar, distensión abdominal, el pelo, la piel seca, sí, eso sería como lo más clásico de la clínica de la enfermedad celíaca. Miramos. Pero a veces la celiaquía lo que tiene, nosotros siempre lo describimos como un iceberg, que uno a veces ve la punta, sí, con los pacientes que tienen sintomatología, pero por debajo del mar vemos que es gigantesco y que probablemente quizás no tenga sintomatología, pero hay antecedentes familiares o hay enfermedades autoinmunes que se correlacionan con la celiaquía, como la diabetes tipo 2, hipotiroidismo, hepatitis autoinmune y demás, o síndromes de Down, o cualquier otra, digamos, enfermedades autoinmunes que se pueden correlacionar con la celiaquía y que a veces no tienen síntomas y hay que hacerlos estudiar. Por eso yo hago tanto hincapié en que si hay antecedentes o alguna sintomatología, algo debería estudiarse para descartar en forma precoz, llegar a un diagnóstico, ¿no? Está perfecto. No descartemos entonces, no digamos no es una indigestión, no, hacerle el análisis a tu hijo. Además hoy hay absolutamente tanta variedad en alimentos para celíacos que ya no sufrís como antes. Antes la verdad que era muy difícil enfrentar una enfermedad celíaca porque en ningún lugar había ofertas gastronómicas para celíacos. Hoy lo tenés en todas las cartas, doctora. Totalmente, y en eso también está trabajando mucho la provincia como para que haya digamos, más oportunidades y haya una carta mucho más amplia para que el paciente que tenga digamos, enfermedad celíaca o que tenga una intolerancia al gluten y que pueda alimentarse en forma adecuada. Perfecto. Si bien hay como una modalidad también, hay mucha gente que a veces por modalidad dice, no, vos sabés que dejé de comer harinas y me siento mejor, me siento menos distendida y demás. Yo en realidad a veces lo que sugiero es que a veces no, o sea, lo mejor no es comenzar con la dieta sin antes tener un diagnóstico. Porque no es lo mismo decir soy celíaco a ser intolerante o alérgico y demás. Entonces, lo importante es tener un diagnóstico de certeza y de ahí, de acuerdo a eso, uno ve si es necesario comenzar con la dieta o no.
para ir a la nutricionista y que ella le sugiera qué alimentos comer y qué no. Doctora, ¿ustedes tienen registro la cantidad de pacientes con celiaquía que hay en San Juan? En San Juan nosotros no tenemos actualmente un registro, pero sí en nuestro hospital hay más de 100 pacientes celíacos, porque Anatomía Patológica nos envían los resultados de los pacientes celíacos que tenemos en nuestro hospital, y de acuerdo a la zona sanitaria, que es el hospital, lo que ve, el caudal de pacientes que vemos, aproximadamente cerca de 100 y más también deben haber. Es que muchos pacientes por ahí se les hace el diagnóstico y a veces lamentablemente no continúan con el control, que es lo más importante, ¿no? De ver la adherencia a la dieta, los controles y todo demás. Y muchos también a veces comienzan con los síntomas, comienzan con la dieta y no vienen a hacerse un diagnóstico de certeza. Eso es realmente a veces lamentable porque no llegamos a un diagnóstico, ¿no? Pero bueno, tenemos un total de pacientes aproximadamente de 100. ¿O son diagnosticados en instituciones privadas, en consultas médicas aparte? Por eso digo que sería importante tener un registro. También eso es lo que pasa, que a veces, nosotros estoy hablando del hospital, ¿no? Pero a veces, y el hospital y que abarca la zona sanitaria, o sea, nuestra zona, sería zona 4, ¿sí? Pero a veces muchos pacientes concurren a la parte privada y ahí terminan haciéndose estudios y eso ya nos tenemos nosotros en el sistema. Entonces, bueno, comienzan por otro lado y que yo felicito por el lado que sea, pero que tengan un diagnóstico de certeza y que sean abordados en forma correcta. La verdad que sería importante, doctora, a través de salud pública, generar un registro, es decir, en cualquier lugar donde vos determines un análisis con celiaquía o una biopsia que te determine la celiaquía, debería inscribirse, así como se inscriben pacientes que tienen diabetes o los pacientes con presión, es decir, tener registrados, porque es una enfermedad que te acompaña toda la vida. Existe un padrón a nivel del ministerio, en realidad... pero es para la gente que no tiene recursos eso, para la gente que busca el bolsón. Claro, eso lo maneja el Ministerio de Desarrollo, dándole los módulos, tengo entendido. Pero no me refiero a la gente que no tiene recursos y que pide el bolsón. Me refiero, por ejemplo, la Obra Social Provincia entrega un bolsón a sus afiliados que son celíacos. Entonces, ahí ya tenés un registro, también tenés un registro en Desarrollo Humano, también tenés un registro en el Hospital Marcial Quiroga. Bueno, ver de qué forma se unifican todos y también con la parte privada para saber cuál es esta enfermedad en la provincia. Digo, se me ocurre como una alternativa. Sí, es muy importante, aparte de también uno tiene que saber que la prevalencia de la celiaquía se hablaba de 1 en 100 y actualmente se habla de 1 en 80, es más en pediatría, en la parte infantil se habla de 1 en 79, o sea, cada 79 personas, niños, hay uno que es celíaco y así. Cada vez va aumentando esto, pero vuelvo a lo mismo. Perdón, es importante esto, doctora. ¿Cuánto tiempo ha ido cambiando un niño cada 100, un niño cada 79, cada cuánto? ¿Cada cuánto tiempo? Exactamente, no les sabría decir, pero sí, o sea, los nuevos estudios hablan de esto. Ahora, actualmente, el último consenso habla de que 1 de cada 79 niños ha diagnosticado un celíaco. Mirá vos. Y esto yo creo que se debe por una cuestión, varios factores ambientales, la alimentación, la genética, obviamente ese siempre está, pero como que hay varios factores que pueden despertar esta enfermedad si hay una mala alimentación en forma precoz y no hacemos hincapié en la lactancia materna. Todo esto ayuda obviamente a que esta enfermedad quizás se despierte o comience con sintomatología más en forma precoz. Bien, o sea, antes era 1 cada 100, después fue, según el último consenso, 1 cada 79. Ahora le hago una pregunta. Es una enfermedad que llegó para quedarse, o sea, no se cura. No por tomar remedios yo me curo la enfermedad, no por comer distinto yo me curo la enfermedad. No, tal cual. O sea, la enfermedad es una enfermedad de por vida.
¿sí? Pero yo siempre les hago hincapié a los pacientes. Hablar de enfermedad, en realidad, uno habla cuando el paciente tiene clínica, es cierto, se encuentra con síntomas y bueno, tiene que tomar una medicación para mejorar esto. Pero en realidad la celiaquía es como digamos, es como que tienen que tomar otros hábitos, ¿sí? Otros hábitos de alimentación, cambiar los hábitos de alimentación para que su intestino no sufra daño y de esa manera pase a ser un intestino saludable, un intestino sano. Eso no significa que se cure, porque cuando ese paciente toma contacto nuevamente con el gluten, genera nuevamente esta atrofia a nivel de las microvenosidades intestinales, o sea, produce una lesión en la mucosa del intestino y comienza nuevamente con la sintomatología. Entonces, el tratamiento, por decirlo, que debe recibir este paciente con celiaquía es una dieta libre de gluten de por vida. Hasta el momento es lo último que sabemos que se encuentra como actualización, que es la dieta libre de gluten. Si el paciente come gluten, esa mucosa del intestino que estaba saludable vuelve a lesionarse, por lo cual vuelve a comenzar con sintomatología. Es por eso que uno habla de que no hay una curación, porque no es que después va a poder comer gluten. Su hábito de vida va a ser no comer gluten por el resto, por el momento de su vida, ¿no? Bien. Por el momento es lo último que hay y es lo único como tratamiento efectivo. ¿Se puede tomar algún remedio para ir reconstituyendo lo que rompe el gluten en el intestino? No. Hay muchos estudios donde dicen que van a abordar directamente a la parte genética para que esta enfermedad no se desencadene en la vida, pero bueno, son todos estudios que se encuentran todavía siendo investigados y aún la Organización Mundial de la Salud no ha dicho que tal estudio realizar para prevenir esto, ¿no? Bien, perfecto. ¿El bebé que nace, puede nacer celíaco? En realidad la persona comienza con la celiaquía cuando ese intestino toma contacto con el gluten. Entonces, si yo soy bebé, hasta los 6 meses nosotros hacemos mucho hincapié en la lactancia materna exclusiva. Claro. O sea que ahí no estaría en contacto con el gluten. Bien. ¿Sí? Después hasta el año comienza con las papillas, todo lo que es, digamos, verduras, frutas, carnes, eso lo puede comer un celíaco. Bien. En teoría no debería presentar sintomatología. ¿Qué pasa? Que nosotros, nuestra cultura, lo primero que hacemos es darle un pedacito de pan que vaya chupando, que vaya comiendo una galletita, y eso obviamente a los 6 meses ya comienza a tener contacto con el gluten. Quizás más adelante, al año, 2 años, 3, 5 años, ya después de haber llevado un tiempo en contacto con el gluten, comienza con sintomatología porque ya hay una lesión a nivel de la mucosa del intestino. Perfecto. Por eso es tan importante hacer hincapié la lactancia materna, hasta los 6 meses en forma exclusiva y hasta los 2 años en forma, digamos, como acompañamiento de todo lo demás, porque aparte la lactancia materna da otros beneficios, ¿no? Seguro. Pero miles de beneficios. Entonces, bueno, uno a veces hace mucho hincapié en esto para prevenir o que el diagnóstico no sea tan precoz, tan chiquitito, porque, bueno, va a alterar obviamente el crecimiento y el desarrollo de ese niño. Bien, en las escuelas, por supuesto, hay que insistir en esto. Hay escuelas donde se les da la vianda a los chicos y el gobierno tiene ahí también otro número interesante para sumar a este registro de celiaquía. Claro, sí, eso lo maneja el Ministerio de Desarrollo, dándole los módulos, digamos, a la gente, y en las escuelas aquel docente que certifica que el paciente que tiene un alumno que es celíaco, mandan un listado, tengo entendido, para que el ministerio pueda darle la merienda libre de gluten para ese paciente. Bueno, genial, entonces. Agradezco toda la información. ¿Hay consultorios para pacientes con celiaquía en el Hospital Marcial Quiroga y en el Rawson también? En realidad, específicamente para pacientes celíacos no, pero en el servicio de gastroenterología, ya sea de adulto y de niños, digamos de gastroenterología infantil o de adulto, se aborda al paciente con enfermedad celíaca. Bien, o sea, en los 2 hospitales grandes de la provincia hay
consultorios, específicamente no para celíacos, pero sí gastrointestinales, ahí te atienden y te dan un diagnóstico del tema. Doctora, muchas gracias y gracias gracias a ustedes, por darnos por tanta dar la información. posibilidad de poder brindar algo de información para que el paciente pueda llegar a tiempo y bueno, conozca un poco de lo que estamos hablando, de lo que es la celiaquía. Exactamente, bueno, hoy va a haber allí en el Hospital Marcial Quiroga, va a haber un acto para, bueno, justamente subrayar esta enfermedad, para que no tengamos miedo, al análisis hay que hacerlo.